¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, los retos y desafíos de la enseñanza del derecho. Los desafíos de la licenciatura en Derecho pueden incluir la complejidad de la legislación, la necesidad de mantenerse actualizado con los cambios legales, la competencia en el campo laboral, la exigencia de las habilidades de investigación y de argumentación sólidas, además la carga de trabajo intensiva, la presión durante los periodos de exámenes también son aspectos a considerar, y no menos importante, la entrada y la diversidad de estilos de aprendizaje y la necesidad de equilibrar la teoría de las habilidades y las prácticas profesionales. El tema de esta tarde, retos y desafíos de la enseñanza del derecho. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Muy buenas tardes y agradecer el favor de su atención, transmitiendo completamente en vivo desde el Cerro de las Campanas, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, y agradecerle, por supuesto, al maestro José Carlos Romo, que nos haya aceptado la invitación. Maestro José Carlos, muchísimas gracias. Mi querido doctor, por aceptar la invitación. Y que bueno, permítanme ustedes, antes de entrar en tema, ya lo comentábamos a la introducción, vamos a hablar de los retos y desafíos de la licenciatura en Derecho. El maestro Carlos Romo, bueno, es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Y bueno, permítanme presentarlo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es especialista en Antropología y Filosofía por la Universidad Panamericana, es maestro en Gestión Pública y Aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ha tomado diversos cursos y diplomados en materia jurídica, Administración Pública y Políticas Públicas. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Austral de Argentina. Y bueno, en este momento, entre otras de las actividades profesionales que bueno, pues me llevaría un buen tiempo, casi 10 minutos del programa, presentarlo, me gustaría, bueno, pues señalar con que actualmente es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Querétaro. Y bueno, maestro José Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, me gustaría empezar para comentar, vemos, incluso que comentábamos en un principio, que las recientes reformas que se vienen realizando a los diferentes ordenamientos legales, no menos importante en este momento, a partir de, pues prácticamente de este año, tenemos el compromiso en este 2024 de llevar a cabo la implementación y la capacitación en lo que tiene que ver con la implementación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El 7 de junio del año pasado, 2023, se hace el decreto por el que entra en vigor, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver en los juicios familiares, custodia, pensión, convivencias, alimentos y el mismo divorcio, pues ahora ya tendrán un esquema de oralidad y tenemos que irnos profesionalizando poco a poco. Y derivado de ello, maestro, me permitirías preguntarte cuáles son los retos, desafíos de esta enseñanza, de la enseñanza del derecho, y cómo lo ve desde la óptica de la Universidad Anáhuac el estado actual de la enseñanza del derecho. Mira, doctor, tienes toda la razón. Definitivamente la realidad social es cambiante, evoluciona de manera muy rápida. Eso provoca evidentemente ajustes a nuestro marco legal, y en función de ello las instituciones educativas que impartimos la licenciatura en Derecho estamos obligadas a estar siempre al día en ese sentido, ¿no? Y eso implica el estar actualizando constantemente nuestros planes y programas de estudio. Eso implica estar capacitando a los docentes. Eso implica trabajar con nuevas tecnologías, generar nuevos espacios físicos, como podría ser una sala de juicios orales o algún otro tipo de espacio que nos ayude a desarrollar de manera óptima una determinada materia, una serie de clases. Entonces, evidentemente las universidades, las facultades de Derecho, pues tenemos que estar siempre muy al día, y eso implica una serie de desafíos, de retos,
en un sentido pedagógico, didáctico, financiero, etcétera, que tenemos que ir asumiendo día con día y que evidentemente no hacerlo implicaría reducir de manera importante la calidad académica de nuestros programas y por ende pues las habilidades y las capacidades de nuestros egresados. Sí, eso sin lugar a dudas, maestro, yo creo que es una tarea muy importante porque como lo comentábamos, el derecho pues se auxilia también de otras ramas, ¿no? Sí, Empezando claro. incluso pues, de la sociología, de la economía, etcétera. Y obviamente pues no es estático, es dinámico en base a las necesidades sociales o las complejidades sociales, pues tenemos que ir adecuando nuestro marco normativo, Por supuesto. ¿no? Para analizar la conducta del ser humano. Es más, yo te diría que debemos de apostarle a un abogado, a formar un abogado o una abogada, digamos, mucho más completo, ¿no? Con una formación alternativa, interdisciplinaria inclusive. Necesitamos abogados que sepan, como bien dijiste tú, de todo un poco. Es decir, evidentemente tenemos que ser doctos en la materia jurídica, pero el tener algún conocimiento en temas económicos, financieros, de política, de filosofía, a veces hasta de pedagogía, los que estamos precisamente dedicados a la docencia, hasta temas psicológicos, porque cuántas veces no el cliente o el usuario pues, de nuestros servicios profesionales también espera de nosotros un tratamiento adecuado en esa parte. No es que nos convirtamos evidentemente en psicólogos, pero sí saber cómo lidiar con este tipo de asuntos. Entre más completo, más interdisciplinario podamos formar a ese joven o a esa joven dentro de nuestras aulas, le estamos dando más herramientas para pues desarrollarse en la vida profesional, tener mejor empleabilidad y brindar servicios profesionales de más calidad, ¿no? Fíjate, ahí me gustaría retomar algo que comentas. Como abogado estamos obligados a conocer el derecho. Por supuesto. Pero necesitamos profesionalizarnos en cada una de las áreas. Correcto. Para hablar de una excelencia en el servicio que podemos brindar, en el ejercicio de la profesión o en cualquier otra actividad en la que se desempeñe un abogado, que es un abanico muy amplio. Ahí, maestro, me permitiría comentarte, fíjate bien, cómo vemos o cómo visualizamos, porque a lo mejor vemos algunas ramas del derecho. Ahí me gustaría conocer tu visión, porque hablamos de un derecho penal, de un derecho laboral, de un derecho civil o mercantil y también familiar. Y fíjate que nada menos en el informe de la presidenta del tribunal, comentaba ella que cerraron con más de 72,000 casos en los juzgados. Correcto. Si regresamos o señalamos que el 50% de estos 72,000, alrededor de unos 36,000 asuntos, son de orden familiar y mercantil, ¿no? Entonces, estamos hablando que si quitáramos los días inhábiles, de sábados, domingos, días de descanso o inhábiles, estaremos hablando en promedio de 260 días del año. Si lo dividimos entre esta cantidad, estamos hablando, maestro, de casi 140 asuntos por juicio por día. Que hace que colapse de alguna manera los tribunales y que no hay poder humano que brinde esa justicia a veces pronta y expedita que esperamos muchos podrían decir, ciudadanos. no, pues me voy a profesionalizar en materia civil, en contratos, en arrendamientos, en derecho privado, en cuestiones familiares, pero no es todo en el derecho, maestro. No, evidentemente creo que un primer compromiso que tenemos las universidades que impartimos la carrera de Derecho es sí formar a nuestros estudiantes en estas ramas tradicionales básicas del derecho, ¿no? Pensando en que muchos de ellos tienen afinidad por temas de litigio, por temas de la función jurisdiccional o el propio servicio público. Sin embargo, creo que un deber de nosotros también como instituciones es darle al estudiante las herramientas para poder ser un abogado o abogada emprendedor, es decir, que salga un poco de ese núcleo básico de ejercicio profesional y empiece a incursionar en actividades, digamos, que no son las tradicionales. Y creo que eso es algo muy bonito de nuestra profesión, es decir, sí estudias Derecho, pero no necesariamente debes dedicarte a esto, ¿no? Al litigio, a ser un juez, a ser un notario.
ser servidor público, puedes incursionar en muchas otras cosas. Y es ahí donde creo que las universidades debemos de darle otro paquete de habilidades a nuestros estudiantes, como pomposamente le llamamos las soft skills, ¿no? Soft skills, estas habilidades blandas, donde hay que manejar temas de liderazgo, hay que manejar temas de organización del trabajo, habilidades gerenciales, también de reticencia, de resiliencia, de poder manejar la presión, de poder manejar los tiempos, porque eso hace, a veces ese paquete de herramientas es la que te hace sobresalir o al menos sobrellevar la gran competencia que hay hoy en día en la abogacía, al ser ya muchos los que hemos egresado de esta hermosa carrera, ¿no? Y ahí quisiera preguntarte, estimado maestro Carlos, ¿cómo visualizas ahora el campo laboral del licenciado en Derecho? Porque como activamente lo comentas, bueno, no nada más basta conocer el derecho. ¿Dónde se puede insertar los jóvenes a laborar? Esa es una primera pregunta. Y dos, maestro, en la universidad, creo que, bueno, no creo, estoy seguro que la Facultad de Contabilidad y la Facultad de Derecho, aquí en esta máxima casa de estudios, son las que más alumnos reciben. Y repito, Conta como tal. Una carrera muy taquillera, sí, afortunadamente. Conta como tal, y luego las administraciones, administración de empresa, etcétera, etcétera. Claro. Y luego, no menos importante, viene Derecho. Pero estamos hablando de que, fíjate cómo son las cosas, estamos hablando de cerca de 300 alumnos que ingresan. No es lo mismo para otras carreras, te hablo pues, de medicina, de claro, médico veterinario, de químico, farmacobiólogo, etcétera, porque ingresan 50, ¿no? Pero para estas son 300. Y luego muchos dirían, oiga, a lo mejor alguien que nos ve, alguien que está terminando ahorita su prepa y que diga, ah, caray, ¿y entonces me conviene estudiar Derecho porque hay mucha competencia? ¿Cómo está esto? ¿Cuál es tu visión ahí? A ver, definitivamente el mercado es amplio, pero al mismo tiempo ya está muy competido, ¿no? Entonces, ¿quién va a resultar ser un abogado, una abogada, digamos, más exitosa en el campo laboral, independientemente de cuál sea nuestra definición de éxito? Pues será aquel o aquella que se convierta en un abogado, una abogada más completa, más global, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, el manejo de las tecnologías, ¿no? Comúnmente los abogados nos rehusamos a usar las tecnologías, nos gustan hacer todavía nuestras demandas a la antigüita, ¿no? Consultar los textos legales en papel, etcétera. Y no hemos tenido la capacidad de entender que hay una serie de herramientas tecnológicas que definitivamente nos ayudan a facilitar nuestro trabajo. Pero eso se tiene que enseñar desde el aula, tiene que ser un tema de cultura y de ir desarrollando estas habilidades. Afortunadamente, estas nuevas generaciones se sienten muy cómodas en la parte tecnológica y eso de alguna manera pues hace que nos vayan desplazando a los que venimos de generaciones, digamos, más de antaño. Por eso tenemos que subirnos a esta parte de la tecnología. Evidentemente, pues tenemos que apostarle a temas, por ejemplo, de investigación, ¿no? Uh-huh. O sea, a un joven hoy en día le cuesta mucho trabajo leer, le cuesta mucho trabajo sintetizar textos, etcétera. Tenemos que desde el aula, desde la academia, hacerlos que entren a esta dinámica de la investigación. Un abogado que no investiga, pues definitivamente es un abogado que se va a ir rezagando en su conocimiento jurídico y en su expertise. Y también otras cuestiones que pueden hacer diferencia, doctor, el tema de la oralidad, ¿no? Tenemos que trabajar muy fuerte con nuestros estudiantes, primero en la parte de la argumentación. Siento que a nuestros jóvenes les cuesta trabajo argumentar, a lo mejor no sé si es un tema ahí de generación o de redes sociales, no sé, pero a veces les cuesta trabajo argumentar. Entonces tenemos que ayudarles mucho a estructurar bien las ideas y después saberlas comunicar de manera adecuada, tanto de forma escrita como de manera oral. Y también tenemos que apostarle a crear egresados con un enfoque mucho más global. A veces en las universidades formamos a nuestros estudiantes bajo una perspectiva local o nacional, pero no les permitimos buscar otras alternativas, ¿no?
hay que estudiar la legislación extranjera, hay que ver procedimientos judiciales novedosos en otros países que nos pueden ayudar a enriquecer con estas buenas prácticas, y creo que con este tipo de ingredientes puedes ir creando un abogado, una abogada más competitiva en el campo laboral, porque está muy estrecho y hay que buscarse el espacio, doctor. Sí, fíjate que quiero rescatar ahí algo que tú comentas en donde estos jóvenes o estas nuevas generaciones sí nos llevan un paso, yo diría... 2 o 3, diría yo. Sí, la verdad que sí. Y mira, te quiero comentar algo. Ahí en el despacho, les digo a los muchachos, ¿no? Depende de quien encuentre ahí, que esté luego no con un poco de ociosidad, porque bueno. Entonces le digo, oye, a ver, mira, a ver, hazme de esta situación, quiero tal argumento y dame su fundamento legal. Maestro, cuando me lo pasa, le digo, oye, a ver, pero me señalas un artículo y de esto por lo menos quiero que me hagas la referencia de los 3 o 4 artículos que señalan temas esto. de lógica, por ejemplo, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Razonamiento lógico, ¿no? Y fíjate, yo esperaba, porque le digo, o sea, vi que no, o sea, yo estaba ahí en la computadora y vi que no se movía. Yo dije, bueno, va a ir por su código o qué. Yo hasta volteé así, le digo, ¿no vas por tu código? A ver, tráetelo. Me dice, no, ya se lo estoy mandando por WhatsApp. O sea, maestro, me mandó. Inmediatez. Sí, y 2, no está mal, te lo digo, no está mal, pero cuando le dije, dame otro argumento más en ese sentido, maestro, también me quedé sorprendido porque hoy la tecnología, a nosotros nos costaba leer, razonar, argumentar y buscar el libro para tener una noción. Ellos no, ya lo hacen del chat GPT y te mandan ahí el argumento. No es un mal instrumento siempre cuando lo hagas, lo utilices de una manera ética y que te ayude ahí, a partir de ahí, para realmente generar tus propios criterios, ¿no? Yo no lo vi mal, porque dije, caray, esto, si me lo dices hace 5 años, diría, es una eminencia este muchacho. No, es más, ya casi muy natural, casi lo adopto, ¿no? Pero hoy, o sea, me di cuenta de eso y como llevamos a lo mismo, sí nos llevan un paso adelante, porque yo todavía estaba de buscar el código, checarlo y decir, a ver, espérame, tal jurisprudencia que vi esta semana. No, ellos ya no lo visualizan así. Ya lo ven todo más digital, más práctico. Por un lado, muy bien, o sea, lo aplaudo, pero por otro lado, si no tienes toda la expertise para poder aterrizar este conocimiento, ¿cómo lo vas a llevar a cabo en una cuestión de oralidad? Claro. O sea, no tienes como el precedente de por qué o cómo, y se ve muy bonito, pero por a eso ver, tienes que trabajar con ellos en los diferentes escenarios, ¿no? Evidentemente uso la tecnología, pero también argumentando bien, el saber expresarse de forma adecuada, etcétera, ¿no? Y no hay que ver la tecnología como algo que nos esté desplazando o esté de alguna manera deshumanizando el derecho a la justicia. Al contrario, debe de ser vista como algo que verdaderamente nos ayude a que todo lo que sea mecánico, todo lo que sea sistemático y todo lo que implique acceder rápidamente a información, lo podamos hacer, y entonces sí dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, concentrarnos concretamente en lo que nos corresponde a los abogados, que es conocer la ley, saberla interpretar de manera adecuada y aplicarla de una manera justa a esa situación que está enfrente de nosotros, ¿no? Sí. Cualquier problema. Es decir, ir encauzando este conocimiento que tienen estas nuevas generaciones, que ya nacieron con el teléfono en la mano. Claro. Pero hacemos muy buen match, las generaciones de ahora con las generaciones, insisto, un poquito más avanzaditas como nosotros. Pero bueno, fíjate que ahí, también lo menos importante, maestro, se nos quedó por ahí también para pasar al punto de cuál es la percepción de egresados de la licenciatura, en qué más especializan los alumnos, cómo ves la competitividad allá afuera, porque una vez que termina, pues ahí la reja de la universidad, allá afuera es un mundo, o sea, Claro. es complicado. Digo, antes de pasar eso, me gustaría preguntarte, nos quedó por ahí una pregunta de cuál era el campo de acción de licenciado en Derecho. Digo, para irla comentando, porque nos comentan de allí, felicidades al ponente. Muchas gracias. Y una de las dice, ¿cuál es la función de un abogado, de un licenciado en Derecho?
Y ahí esa pregunta, te digo, para irla resolviendo poco a poco, pero después de la pausa lo comentamos, pues la licenciatura en Derecho no nada más es en el ejercicio práctico de la profesión, es decir, en el litigio, propiamente como tal, sino pues en el sector público, en el sector privado, en la docencia. En la empresa, ¿no? Puede ser un gran empresario, ¿no? Teniendo una formación jurídica. Imagínate lo que puede implicar un director general de la empresa que sea abogado y que sepa de temas fiscales, de temas laborales, de temas administrativos, de temas urbanísticos, etcétera, ¿no? Pues es un profesionista muy completo que perfectamente puede generar o incursionar en estos ámbitos de la empresa, buscando ser inclusive emprendedor en muchos de los casos. Por eso nuestra profesión da para mucho, pero el potencializar a estos jóvenes de ahora está de alguna manera en nuestras manos el poder brindarle todas estas herramientas en la universidad. Y volviendo ya a la pregunta que te hacen y que le agradezco mucho, ¿cuál es la función del licenciado en Derecho? A ver, a lo mejor puedo sonar un poco romántico, pero me parece que es alguien que debe ver al derecho como un instrumento de servicio, ¿no?, a los demás, y que gracias a su trabajo serio, profesional, ético, puede lograr una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Y hay que casarnos de alguna manera con esa visión un poco quijotesca de lo que es la profesión. Y sí, bueno, pues evidentemente buscas crecer en lo profesional y en lo patrimonial y en muchas otras cuestiones. Eso es algo legítimo, pero no hay que perder ese enfoque. Si estudiamos la carrera de Derecho es verdaderamente para buscar cómo podemos servir a los demás. Tenemos que ser más sensibles a las diversas causas sociales, ¿no? Es decir, nuestro ejercicio profesional debe estar centrado en la persona. Y bueno, pues el componente de la ética también es fundamental, ¿no? Somos muy dados a los abogados a exigir nuestros derechos, pero a veces perdemos de vista lo que son nuestros deberes, ¿no? Como personas, como ciudadanos, y particularmente en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Sí, y bueno, para ir cerrando este primer bloque, maestro, ¿cuál es el área o cuál es el enfoque de la universidad que en este momento tienes la oportunidad de presidir en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac en la eficiencia terminal, y cuál es, cómo se da el tipo de contratación de los docentes? Es decir, me refiero a, pues, ayuda mucho, maestro. Digo, uno en la maestría o en el doctorado había maestros que dices, ay, caray, y había otros que la verdad daba un gusto entrar a la clase y se hacía llevadera 2, 3 horas o por lo menos un bloque de un día o 2 sesiones de 10 horas. Era realmente un gusto, era muy enriquecedor. Y había otros que, ay, Dios mío, ya hasta casi uno decía, ya que se acabe, ¿no? ¿Cómo compaginamos la docencia y en la práctica profesional, maestro? Porque, pues sí, es muy padre también un docente que tenga una gran teoría, pero ¿cómo lo llevas a la práctica, no? ¿Cómo lo hace la Universidad Anáhuac? A ver, empiezo con este tema de los docentes y luego nos pasamos al tema de los egresados y la empleabilidad y un poco la estructura de la licenciatura en Derecho acá en la Universidad de Anáhuac. Tema de los docentes. ¿Cuál es el perfil de docente que nosotros buscamos acá en la Anáhuac, concretamente en la Facultad de Derecho? 3 cosas. Evidentemente, que sea alguien muy preparado, ¿no? Evidentemente con estudios de Derecho, con estudios de posgrado, con diversas actualizaciones, capacitaciones. O sea, la parte de la preparación académica es el primer ingrediente que buscamos. Segundo, que tenga evidentemente expertise acreditada, probada, concretamente en la materia que va a desarrollar. Es decir, ya esos tiempos donde un profesor te podía dar varias materias, ¿no? Yo creo que nos pasó a ti y a mí, estudiando la carrera, de repente uno te daba obligaciones y otro te daba, ese mismo después te daba agrario, dices, o sea, unas mezclas acá un poco extrañas, ya no funcionan. O sea,
un buen profesor de Derecho está para impartir 2, 3 materias y nada más. O sea, especialización, ¿no? Buscamos profesores que se especialicen concretamente en esa materia, que tenga experiencia probada en la misma. Y el tercer aspecto, y que a veces es lo más complicado, doctor, conseguirlo, es el tema de las habilidades pedagógicas. O sea, hay grandes abogados, grandes abogadas, muy buenos en lo suyo, pero que no tienen a lo mejor la habilidad, la capacidad, a veces hasta la paciencia para poder transmitir sus conocimientos y generar un entorno educativo adecuado para que sus estudiantes puedan aprender, puedan motivarse, puedan apasionarse con esa materia. Entonces es un tema de preparación académica, un tema de experiencia y especialización en una materia en particular y el tema de las habilidades pedagógicas. Si logramos esa combinación de los 3 factores, pues no podemos hablar de un maestro o una maestra perfecta o idónea, pero nos acercamos lo más posible a lo que queremos de nuestros docentes, ¿no? Y en la cuestión de egreso, ¿dónde es donde aplican más? ¿En qué áreas visualizas que la Universidad de Anáhuac, los alumnos se enfocan más? Bueno, evidentemente por el entorno socioeconómico que actualmente vive Querétaro, pues ha habido, digamos, un auge muy importante de los abogados, sobre todo en derecho corporativo, ¿no? En derecho administrativo, evidentemente mucho incursionando en áreas ya más específicas como la aeronáutica, etcétera. O sea, realmente el crecimiento demográfico, urbano y el desarrollo propiamente económico que ha tenido Querétaro ha permitido abrir muchas plazas y muchas opciones de empleo para nuestros estudiantes, pero casi todos ahora sí que vinculados a esta rama empresarial. Y ya que me preguntabas también hace rato más o menos de la estructura académica de nuestro programa de licenciatura, a ver, nosotros lo tenemos dividido en 3 grandes bloques. El programa tiene un bloque profesionalizante, que es, digamos, el núcleo duro, donde están las materias, digamos, propiamente de derecho, pero después tenemos un bloque interdisciplinario donde buscamos que nuestros estudiantes prueben y incursionen pues, en materias, en temas que son distintas a las del derecho y que van forjando esa interdisciplinariedad. Y finalmente está lo que le llamamos nosotros en nuestro bloque Anáhuac, que tiene que ver con la formación integral de la persona, ¿no? Cuestiones de ética, cuestiones de liderazgo, todo lo que tiene que ver con esta parte de las humanidades. Entonces, más o menos es como tenemos estructurado. Sí le apostamos obviamente a la formación jurídica, pero le apostamos también muy fuerte a la formación integral de la persona. Queremos que egresen de nuestra universidad abogados competentes, pero también abogados sensibles y comprometidos con su comunidad. Sí, cómo no. Si me lo permiten, vamos cerrando este primer bloque, maestro. Claro, sí. Pero quiero agradecerle enormemente a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros. Regresando a la pausa, les doy lectura a cada una de sus preguntas para no dejar a medias ninguna pregunta sin contestar. Karime David, al licenciado Jaime Illescas Lambardi, fuerte abrazo, licenciado, gracias por estar atento. M. Luisa Alvarado, también atenta. Ana María, Antonio Perea Servín nos comenta, voy prendiendo mi teléfono, ¿quién es el invitado? Ah, bueno, pues él es el maestro José Carlos Romo, director de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Anáhuac, maestro Antonio Perea Servín, fuerte abrazo. Orden, colega. Axel Said, y bueno, y Miguel López. Son algunas de las preguntas que amablemente usted nos hace a favor de hacer a través de la página de Hablemos Derecho. Y regresando de la pausa, le damos lectura para ir resolviendo todas y cada una de sus inquietudes que nos hace del conocimiento. Maestro, sin lugar a dudas, cierras este primer bloque muy interesante porque no nada más es la columna vertebral del derecho, como las materias que conocemos, sino le das un plus más. Tú comentabas incluso cuestiones de orden de derecho aduanero,
¿no? Vamos, esta cuestión comercial, y cuando escuchamos que vamos a traer nuevas inversiones, bueno, vamos, van a traer nuevas inversiones, pues por supuesto que tenemos que hablar de una cuestión de derecho internacional, por supuesto, de tratados internacionales, no nada más en las cuestiones comercial, exacto, por ejemplo, que es un instrumento pero ¿son materias optativas o son parte de la currícula? Son parte de la currícula y sí tienen algunas electivas en la parte final, pero sí buscamos que en los últimos 3 semestres definitivamente se especialicen en estas nuevas ramas del derecho. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos acompaña el maestro José Carlos Romo Romo, quien es director de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Anáhuac. Maestro, pues si no tienes tu inconveniente y me lo permites, adelante. me gustaría pasar a las preguntas que nos hace el público. Por supuesto. Obviamente agradecerle a Karime David, saludos. Licenciado Jaime Illesca Lambardi, gracias, fuerte abrazo. Manuel Alvarado. Y nos comenta cuál es la función del licenciado en Derecho, que ya medianamente Sí. la habías comentado en la pausa pasada. Di mi perspectiva, ¿no? Un poco romántica, pero así lo creo, ¿no? Sí, felicidades, maestro Antonio Pérez Servín, felicidades. Axel Said, saludos. Miguel López, maestros, muy buenas tardes. Quisiera realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta a un ciudadano el desconocimiento de cambios recientes en las leyes que afectan sus derechos fundamentales? Ok, importante. Yo creo que tenemos que hablar como una especie de pedagogía jurídica, donde el derecho lo hagamos lo más simple y entendible posible para bajarlo al ciudadano que no estudió precisamente esta carrera, ¿no? Es decir, saber transmitir esas adecuaciones a la ley, ese avance en los derechos fundamentales, etcétera, para que los pueda ejercer. Y ahí, por ejemplo, las universidades tenemos que hacer un buen esfuerzo por generar algunos contenidos que trasciendan más allá de nuestras aulas y podamos transmitir estos mensajes. Y, por ejemplo, donde me encuentro un medio de comunicación, pues también tiene que hacer esa labor. Por eso celebro este tipo de programas donde pues tratamos de conversar sobre temas jurídicos y hacerlo de una manera tal que pues nos pueda entender cualquier ciudadano y que vaya entendiendo cómo va evolucionando el derecho y este avance en sus derechos y cómo de alguna manera puede acercarse un poco más a nuestra profesión. Sí. Pepe Susu, saludos. Jesús Salvador. Y por supuesto se conecta también el maestro José Antonio Galde. Un fuerte abrazo, maestro. Mi querido maestro, pues él fue el que nos presentó, doctor. Sí, cómo no. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Galde. Incluso hay que sentarnos a tomar un café los tres. Por ¿no? supuesto. Maestro, tengo también otro par de preguntas, si me lo permites. Adelante. Me gustaría, fíjate, nos comentan que Alfa y Móvil, bueno, ¿qué problemas y retos enfrenta el derecho actual, maestro? Uy, pues yo creo que un tema muy importante es la polarización de las ideas, ¿no? Es decir, cada vez hay como una confrontación en cuanto a ciertas ideas, ciertas posiciones ideológicas que hace a veces que el derecho está en una encrucijada de si de encantarse por una o por otra, porque finalmente afecta de alguna manera a los intereses jurídicos de las partes. Creo que esa polarización es la que ahorita de alguna manera pone al derecho en una situación un poco comprometida y, por ejemplo, es ahí donde la Suprema Corte, bueno, pues ha tenido recientemente que entrar a fijar unos criterios importantes para de alguna manera darle normalidad a nuestra vida en comunidad, ¿no? O que no se violente el Estado de Derecho, maestro. Sí, bueno, una cosa es propiamente la ley en sí y otra cosa pues es la práctica, ¿no? O propiamente la aplicación de la ley, ¿no? Y es ahí donde también tenemos que ser nosotros vigilantes, promotores de ese Estado de Derecho y también alzar la voz cuando las cosas no se están haciendo de forma adecuada. Comentabas algo muy importante de la Suprema Corte, incluso para no meternos en esos temas, pero
que luego a veces son medianamente escabrosos, maestro. Pero luego, luego yo leía, no sé si ayer o hoy en la mañana, que la Suprema Corte ya le había determinado, correcto, la no aprobación de la iniciativa de reforma del presidente de la industria eléctrica. Uh-huh. Pero es que estamos analizando la cuestión constitucional, maestro, no la cuestión política. Y puede haber una línea muy delgada en esa situación cuando, como tú lo comentabas activamente, polarizamos, ¿no? Sí, y es donde ahí debe haber un equilibrio, ¿no? Evidentemente sí, el Estado de Derecho, pero también ver otros factores de alguna manera importantes como el crecimiento económico o lo que ayuda en ese momento a que la sociedad pueda tener una mejor perspectiva de vida. Por eso el derecho es un instrumento que de alguna manera genera ese entorno armónico, habitable, ¿no? Y por eso es tan importante el derecho. Lo estudies o no, va a estar presente en todos tus ámbitos, ¿no? De ahí los retos que enfrenta, maestro. Nos preguntan también, ¿qué es lo más difícil de la carrera en Derecho? Hijo, pues buenas preguntas. Creo que todos podríamos platicar nuestra experiencia de estudiantes. Yo creo que es un tema de disciplina, de constancia. A veces nos hacen creer que la profesión del derecho o el estudio de la profesión del derecho pudiera resultar simple porque no llevas matemáticas o no entras ahí a temas un poco complejos. Pero para ser un buen estudiante de Derecho, después convertirte en un buen abogado, es prácticamente como un deportista, ¿no? Donde todos los días tienes que levantarte a entrenar, a prepararte física y mentalmente. Bueno, pues los abogados tenemos todos los días que levantarnos a seguir estudiando, a seguir investigando, a seguir tratando de avanzar más en nuestro conocimiento jurídico. Aquel que estudia la carrera y siente que ya cumplió de alguna manera su cometido, pues desafortunadamente creo que está equivocado. Ahí empieza verdaderamente Maestro, el estudio claro, de lleno de la profesión. Ese punto es muy importante. ¿A qué edad consideras, bueno, no edad, más bien en qué semestre consideras o en qué año de la carrera? Aquí son de 5 años la licenciatura en Derecho. Acá nosotros la tenemos en 4 años y medio. Bueno, nos desfasamos un semestre en este programa. En este nuevo programa, el anterior era 4 años y medio, igual ahorita son 5. Pero ¿en qué año consideras tú que es lo más idóneo, lo más propicio de que el alumno se pueda insertar al mundo jurídico acá afuera, maestro? Ya sea en el derecho privado o en el ámbito público. Me refiero a la empresa, a las notarías, etcétera, o igual al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía, a la Defensoría de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. ¿En qué semestre consideras que es lo más adecuado o en qué año, maestro? Cuando me hace esa pregunta un estudiante, mi respuesta acá siempre va en este sentido. Trata siempre los primeros 2 o 3 semestres de concentrarte en tus estudios, en tratar de generar esas bases jurídicas necesarias para después ir despegando en los otros ámbitos. Y entonces sí, tal vez en 4º semestre ya con un bagaje, con cierta preparación, con cierta solidez y también hasta con más confianza en ti mismo, creo que ya es un buen momento para empezar temas de prácticas profesionales y después ya propiamente ir buscando espacios pues en despachos, en notarías, en gobierno, en empresas y en muchos lugares donde normalmente son muy bien vistos los pasantes, ¿no? Igualmente coincido, que tenga por lo menos un pequeño bagaje del derecho, lo mínimo indispensable del conocimiento, pues sí, para poder aportar, ¿no?, acá afuera. Claro, es como alguien que quisiera ser, no sé, boxeador, ¿no? Pues primero tienes que entrenar varias semanas o meses, incluso hacer sparring, en un maestro. Gimnasio, exactamente, y ya cuando sientes que estás un poco preparado, sales al combate, por decirlo de alguna manera. Y a lo mejor no debutas luego, sino vas ahí. Puede ser que ahí te lleves un ganchito y alguna decepción. Hay que prepararse bien de arranque, ¿no? Maestro César Mena, le mando un fuerte abrazo, saludos, maestro y amigo. Mi querido César, sí, claro que sí. Y señala, compaginar y vincular el ejercicio de la profesión, dedicación al campo del derecho, virtudes que deben observarse en función de cada materia. Enhorabuena por la disertación, ¿no? Muchas gracias. Nos hace ahí un comentario. Yo veo a la docencia como una oportunidad de oro que tenemos los abogados y, bueno, cualquier profesionista de estarnos manteniendo actualizados todos los días. Y más con estos jóvenes actuales, con todas estas herramientas tecnológicas donde en un clic o en 2 clics llegan a la información
y que si nosotros no la conocemos, no la procesamos, no estamos actualizados, después quedamos muy atrás de lo que ellos esperan de nosotros. Entonces, el ejercicio de la docencia implica una actualización constante, permanente. Fíjate que sí, yo también concuerdo completamente, maestro, en no minimizar las cuestiones tecnológicas, al contrario, porque incluso creo que es una herramienta hoy, la pandemia nos trajo una gran lección en todo lo que tiene que ver con la modernidad digital, porque, pues, maestro, que tú me dijeras antes de la pandemia, no, pues estoy en un curso en línea, o estoy en un diploma en línea, a lo mejor lo minimizabas y le restabas valor. Tener acceso a juristas de corte internacional, pues, imposible, ¿no? Y ahora te puedes conectar a webinars ahí en tu computadora, escucharlos, interactuar con ellos, etcétera. Hay que ver la tecnología como una gran herramienta, bien empleada, insisto, de forma muy, muy ética, ¿no? Sí, porque lo otro es, ok, ya tienes la información, tienes ya tienes, el argumento, pero ¿cómo lo planteas? Si no tienes de dónde surge, cómo emana, no tienes más formación que lo que te puede dar el aparato digital, pero ¿cómo conviertes en los tradicionales abogados leguleyos, ¿no? Que se conocen al pie de la letra la ley. Después cuando les preguntas, oye, ¿y esto cómo se interpreta? ¿Esto cómo se aplica? Ahí ya es donde empiezan a fallar un poco las cosas. Sí. ¿No? Bueno, también agradecerle a Jorge Montoya, que está en este momento atento aquí del programa. Maestro, tú comentabas atinadamente que tenemos la columna vertebral, o tienen ustedes en la Universidad de Anáhuac una columna vertebral, pero ¿qué pasa con estas materias que tienes adicionales o optativas? Y me refiero, por ejemplo, ahorita no nada menos, yo creo que a partir de, pues, terminando este mes de febrero empezará una batalla muy, muy, muy complicada por los puestos de elección popular, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. El derecho electoral, maestro, a veces lo dejamos un poco de lado. Y me parece que tendremos que nuevamente retomar estas cuestiones, porque pareciera que nada más son de 3 o 6 años y por momentos. No, los tribunales electorales funcionan de manera permanente, ahora sí que de alguna manera vigilando y garantizando nuestros derechos políticos electorales. Y sí, la materia electoral normalmente es un poco desplazada por otras que pareciera que tienen un mejor mercado, pero es una materia muy, muy bonita, ¿no? Y tenemos que apostarle a todas estas nuevas materias, o por ejemplo lo del arbitraje comercial, que cada vez es un instrumento de mayor empleo y uso para precisamente resolver controversias en esta materia mercantil entre empresas de distintos países, etcétera. Y también, no sé qué opines tú, pero creo que tenemos el deber de forjar en nuestras aulas cada vez abogadas y abogados, digamos, de corte más pacífico, ¿no? Es decir, ahora precisamente con la entrada en vigor de esta nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pues hay que apostar por ello, ¿no? Hay que apostar por la conciliación, hay que apostar por la mediación, hay que apostar por el arbitraje y hacerle ver a nuestros estudiantes que estamos para resolver los conflictos, no para agrandarlos, ¿no? Es decir, si hay forma de entreverar entre las partes y poder lograr ahí un buen acuerdo que genere paz, concordia y no afectemos a las dos partes de manera sustancial, hay que apostar por ello. No hagamos tantos abogados combativos, vamos buscando la forma de forjar más abogados de carácter pacífico, ¿no? Por decirlo de esa forma. Fíjate que tocas un punto muy importante y qué bueno que se dio, maestro, porque esta ley que apenas surge la semana pasada. Exactamente. La semana pasada yo le había dado lectura, 144 artículos tiene, y efectivamente a mí lo que me llama la atención de esta ley, maestro, es que está hablando de centros privados. Sí, claro. De conciliación, de mediación. Sí, la mediación ya no lo vas a hacer exclusivamente en las instituciones públicas. Ya en tu despacho puedes hacer ahí un factor de mediación, de conciliación, siempre y cuando estés debidamente certificado, ¿no? Y fíjate, ese es el punto a lo que voy. Habla de una certificación. Sí. Entonces, la idea también es despresurizar un poco
el órgano jurisdiccional, porque como lo habíamos comentado, imagínate, 130, 140 juicios por día que se llevan en nuestro estado de Querétaro, obviamente desde los juzgados, por supuesto, de Jalpan a Querétaro, pero si aquí hablamos de 12 juzgados familiares, pues nada más cuántos asuntos se llevarán aquí, claro, ¿no? Dos a lo mejor por cada juzgado que estén iniciando por día de lunes a viernes, pues se dice muy sencillo, pero ahora de esas cuántas apelaciones, de eso cuántas medidas cautelares se tienen que realizar, y bueno, ¿qué facilidades, maestro? Bueno, lo platicamos bien bonito en 2 minutos, pero claro, ¿qué la capacidad? operación realmente va a ser lo complicado, ¿no? Y como todos los cambios, ¿no? Tanto en la parte sustantiva como adjetiva del derecho, pues llevará su tiempo y habrá que hacer adecuaciones a las instituciones públicas y tendrá que haber, digamos, un cambio de chip en los abogados, y es ahí donde nosotros también tenemos que preparar a las nuevas generaciones para este nuevo tipo de herramientas. Pero si se logra realmente estas vías conciliatorias, pacíficas para la resolución de conflictos, creo que vamos a vivir una sociedad mejor, más justa, más equitativa, y pues creo que lo va a agradecer mucho el Poder Judicial y hasta el erario público, ¿no? Claro, y por supuesto la profesionalización, que te puedas tú acercar a un abogado y que digas, estoy con él, oye, ¿con quién estás? Porque yo llevo con mi asunto 1 año y no me resuelven, y tú en 2, 3 meses ya lo solucionaste. Sentarse los dos abogados, oye, vamos viendo cómo se puede resolver esto, que le convenga a tu parte, a la mía, y vámonos, ¿no? Y a lo mejor hasta de cobrar, maestro, la forma de cobrar tiene que ser diferente, porque si te lo soluciono rápido, en una primera audiencia, hacemos un convenio aquí privado, pues, ¿de qué me sirve que te cobre, no sé, 50,000 pesos en un juicio? O sea, Claro, te cobro ahorita, claro. porque Estamos te voy a dar para una resolver solución. conflictos, y se puede hacer de una forma rápida y más sencilla, mucho mejor, ¿no? Oye, maestro, fíjate que ya para ir cerrando también, espero que no sea la primera ni la última vez que nos haces favor de acompañar. Con mucho gusto aquí estaré, doctor, las veces que me invites. No, muchas gracias. Fíjate Gracias. que tengo una inquietud. A mí me gustaría, maestro, que ojalá la vida nos dé y la oportunidad también, de que cuando tienes magnas conferencias en tu universidad, en tu escuela, que pudiéramos hacer un intercambio, maestro, a lo mejor de un grupo, un par de grupos. Por supuesto. Entre la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Anáhuac. Por supuesto. Porque a lo mejor la visión no es la misma. Las necesidades no pueden ser las mismas. Pero igual, maestro, cuando tengamos aquí una plática interesante, pues marcarte y decir, oye, mira, tráete un grupo con para ello. tener este intercambio, maestro, porque a fin de cuentas, ¿dónde terminan de conocerse? Allá afuera en el litigio. Y qué Claro. padre sería que desde ahorita empezaran a tener un acompañamiento y a lo mejor uno es... Pero finalmente, como instituciones educativas, nos debemos a la sociedad queretana, y lo que podamos hacer de manera mancomunada, conjunta, abona, ¿no? Sí, por supuesto, cuenta con ello. Precisamente este lunes tuvimos por ahí nuestra cátedra prima con la doctora Mariela Poncevilla. Muchas gracias, magistrada, presidenta, por habernos acompañado. Y ahora 20, 21, 22 de febrero vamos a tener una semana de derecho también con varias actividades académicas, y por supuesto te voy a hacer partícipe de las invitaciones, y ojalá nos ayudes a difundirlo a la comunidad jurídica, y pues la Universidad de Anáhuac Querétaro es la casa de todas y todos, por supuesto. No, maestro, ya será un compromiso, es un Sí, compromiso. por supuesto. Nos quedan poco menos de 4 minutos, maestro. ¿Algún mensaje final que quieras comentar? Bueno, pues invitarlos a todos a que de alguna manera estemos siempre ávidos de conocer temas jurídicos, estudiemos o no estudiemos la carrera, seamos o no seamos abogados. Finalmente, el tener conocimiento de las normas, tener conocimiento de los derechos, nos permite de alguna manera tener un mejor desarrollo personal, ¿no? Y pues a ti en lo particular, doctor, muchas gracias por la invitación, obviamente muy agradecido con TV UAC, y pues de alguna manera tener este espacio nos permite tener la comunicación, la conexión con quienes nos están escuchando y viendo, y también agradecemos ahí la presencia, y de alguna manera pues que estos espacios sirvan para reflexionar el derecho, para generar mayor sinergia entre la comunidad jurídica del Estado de Querétaro, y pues yo siempre estaré aquí siempre que me invites, ¿no? No, maestro, pues entonces el agradecido soy yo,
por haber aceptado la invitación y por compartir, maestro, porque a veces en muchas ocasiones pensamos que ay, no, es que es mi universidad y es mi mundo, cuando atinadamente concuerdo contigo, nos debemos a la sociedad. Ya la época feudal ya fue superada hace mucho tiempo. Y nuestros alumnos o a las personas también a las que queremos transmitirles un conocimiento, nos interesaría que conocieran también otro aspecto, ¿no? Otra manera de pensar. Fíjate que, nada más rapidísimo, tuve la oportunidad de llevarme a un grupo al Heroico Colegio Militar y tuvimos la oportunidad de comer con los cadetes. No, la verdad, yo emocionado de la preparación, de la profesionalismo, de la ética que demuestran los aguiluchos, porque así son en el Heroico Colegio Militar. Eso tiene que ver con la formación integral de la persona, más allá de capacidades, destrezas, habilidades, conocimientos, es la formación integral e íntegra de la persona, ¿no? Y entonces, por lo menos yo decía, bueno, estas generaciones que salgan y que se incorporen a la Guardia Nacional, en una cuestión de derechos humanos, una cuestión de ética, digo, bueno, a lo mejor vamos tarde en la cuestión de seguridad, que ya será otro tema, pero bueno, por lo menos estas generaciones me dejaron un gran sabor de boca y por supuesto un tema importante, también las universidades tenemos que estar vinculadas con este tipo de instituciones, como es el caso del Ejército Mexicano. Creo que tenemos mucho que aprender de ellos y nosotros también un poco aportarles a su formación, ¿no? Como militares, un poco en la parte jurídica, ¿no? Pues bueno, maestro, pues siempre será un gusto poderte recibir aquí. Esta es tu casa. Gracias. Y por supuesto que siempre que podamos aportar algo a la sociedad, que podamos enriquecerla con nuestros comentarios, siempre será bienvenido. Y en este momento, bueno, pues saber la metodología, el estudio, los retos que enfrenta el abogado y escucharlos por parte tuya, sin lugar a dudas, que será muy enriquecedor para todos Pues y cada una de las personas que nos acompañan. Doctor, y bueno, es un afectuoso saludo para los alumnos, profesores, mis compañeros ahí de la Facultad de Derecho allá de la Anáhuac, y también un afectuoso saludo a toda la comunidad universitaria aquí de la Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias y quiero agradecer a Francisco Molgado, nuestro productor, a Viri Espinosa aquí en piso, a Yamile Hernández, a Edith Segura y a Denis Sánchez, que nos apoyan para la realización de este programa. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.